Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes acerca de la oración y la intercesión. Decimos que interceder significa intervenir entre dos partes, ¿no? Con la visión de reconciliar, con la visión de arreglar las diferencias. Eso es una persona que intercede. En Isaías 59:16, en la versión internacional dice: lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Dios se asombró, vio que no había nadie que se interpusiera para orar entre las dos partes, en medio de tanto pecado, en medio de tanta injusticia. O sea que Dios está llamando y buscando intercesores que se pongan entre Dios y los hombres para interceder, entre el hombre y Dios para interceder. Quiero compartir acerca de un versículo en Números 16:47. Es un ejemplo de intercesión cuando la tribu de Coré se rebeló y Aarón tomó el incensario porque había comenzado una gran mortandad. Y vemos allí un ejemplo claro de lo que es la intercesión. Dice el número 16:47: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y se hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Dice que tanto Moisés como Aarón eran intercesores, intercedían delante de Dios por el pueblo. Y aquí vemos tanta rebeldía, ¿no? Tanta rebelión en forma consecutiva que Dios mandó una mortandad muy grande. Y Moisés y Aarón estuvieron de acuerdo para interceder. Moisés diciéndole a Aarón que vaya, que interceda con su incensario, con el incienso de la oración, intercediendo. Y dice que se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Qué interesante esto. Cuando Aarón se puso entre los que estaban vivos y los que estaban muertos, la mortandad cesó. Qué importante, es un claro ejemplo de la intercesión, de ponernos nosotros delante de Dios a favor de los hombres, para que Dios pueda tener misericordia, pueda obrar en la vida de esas personas. Y quiero también compartir algunos pasajes acerca de la vida de oración del Señor Jesús. Los voy a leer aquí como yo los tengo anotados, para que veamos. Dice la palabra de Dios que Jesús dice en Mateo 14:23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice la palabra de Dios que Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y él, mientras estaba orando, dice la palabra que los discípulos estaban en el mar atravesando una gran tormenta. Pero allí vemos ese ejemplo de intercesión. Qué importante, hermanos, es estar orando. Porque quizás en el preciso momento que nosotros estamos en oración, otros están pasando por una prueba, por una lucha, por una enfermedad. Otros están en debilidad cuando nosotros estamos fuertes. Y qué bueno es que podamos estar orando y que el Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda llamar a orar en ese momento de prueba de otras vidas, de otros corazones. Dice la palabra también que Jesús
en Marcos 1:34 y versículo 35, que Jesús, después de haber sanado a muchos enfermos y haber echado demonios de las personas, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Al Señor no el exitismo o el hecho de haber tenido un culto maravilloso, del hecho de que muchas personas se sanaron, de que su ministerio estaba floreciendo, no lo mareaba, sino que después de que mucha gente se sanó, de que mucha multitud vino y Dios obró y se sanaron muchas personas y muchas personas fueron libres, dice que Él subió, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es importante la comunión con Dios, es importante el tiempo que pasemos con Dios. Pedirle cada día, Señor, yo necesito de tu presencia. Señor, yo necesito de tu aceite. Señor, si hoy día las cosas han salido bien, Señor, aún yo sigo necesitando tu unción, tu gracia, tu poder sobre mi vida para poder seguir adelante. Y dice la palabra en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué bueno es, ¿no? Escuché de un pastor que él dice, su tiempo de oración es de las 12 de la noche en adelante. Qué importante que hay hermanos, como he escuchado de otros, el Señor me despierta a las 2 de la mañana, me levanto a orar, ¿no? Qué bueno esta obra del Espíritu Santo, de hermanos nuestros que están en oración mientras otros duermen. Ellos están allí en oración velando. Yo también sabía aprovechar en mi trabajo, que trabajaba de noche, y aprovechaba ese tiempo, 2, 3 de la mañana, para estar allí orando. Qué importante es muchas veces estar en este tiempo orando, intercediendo. Y dice que el Señor pasó la noche orando y luego eligió a sus apóstoles. Cada vez que el Señor tenía que ministrar a las personas, en este caso tomar una decisión importante, Él estaba en oración. Cuando Él estaba a punto de ser crucificado, dice la palabra que Él fue a Getsemaní, que es este pasaje que yo les quiero compartir. Dice Jesús en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión. Lucas 22, 44 dice, y puesto de rodillas, oró. Mire qué interesante esta palabra. Y puestos de rodillas, oró. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y eran su sudor como grandes gotas de sangre y caían hasta la tierra. Qué interesante esta descripción. Dice que cuando más grande era la prueba, él más oraba. ¿Verdad? Qué ejemplo para nosotros. Hermano, nunca bajemos los brazos en medio de la prueba. Yo sé que muchas veces cuando hay necesidad nos ponemos de mal humor, cuando pasan situaciones nos ponemos tristes. El otro día mi esposa no estaba bien de salud, yo estaba preocupado, pero es ahí el momento donde nosotros más tenemos que orar, más tenemos que redoblar la oración en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad. Dice la palabra que él oraba más intensamente. Este es el ejemplo. Por eso quería mencionar la oración de Jesús en este caso. Y quería decirles, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos cumplir ese rol sacerdotal. Sé que la palabra a veces sacerdotal quizás no es muy en el sentido de práctica para nosotros, ¿no? Pero la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y precisamente la función del sacerdote es orar. Un sacerdote si no ora
no es un sacerdote. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos que Él dice, tal sacerdote nos convenía. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Dice la palabra que Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Y dice la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está siempre orando para interceder por nosotros. Él está ejerciendo un ministerio sacerdotal. Y nosotros como hijos suyos también debemos tomar ese ejemplo y también tomar el rol de sacerdotes como hijos de Dios, sacerdotes en nuestra casa, para orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestra familia, ejercer el rol sacerdotal, para orar por nuestros hermanos, para orar por aquellos que están en necesidad, poder interceder. Hay alguien, dice Dios, hay alguien. Le asombró que no hubiera nadie que se pusiera en el medio para interceder. Y Dios está buscando esos sacerdotes. Yo quiero cerrar con un testimonio de una misionera en Hong Kong llamada Jackie. Esta misionera fue llamada a los 19 años para ejercer su ministerio. Y bueno, Dios la llevó allá a Hong Kong, la llevó a un lugar que se llamaba Ciudad Amurallada. Allí conoció se le cruzó en el camino un narcotraficante muy poderoso que tenía un hermano que estaba en la cárcel acusado de haber matado a otro narcotraficante. Este hermano de él se llamaba Alie. Y dice que esta misionera lo visitaba a Alie para hablarle del Señor a la cárcel. Alie estaba también acusado con otros 7 más de haber matado a este narcotraficante. Dice que ella lo visitaba semana tras semana, visitaba a Alie, lo visitaba, y dice que él se había endurecido, su corazón estaba endurecido, aunque le hablaba del Señor cada vez que iba, él estaba endurecido. Y los demás estaban escuchando, y mientras ella compartía, de los 7, 4 entregaron su vida al Señor. Pero este Alie seguía con su corazón endurecido. Dice que esta misionera lo visitó por 9 meses, semana tras semana, allí para hablarle del Señor. Y aunque dice Alie, no aceptaba al Señor porque su corazón estaba endurecido, pero tenía temor, porque él estaba acusado de matar a una persona. Y si salía culpable, le correspondía la pena de muerte. Entonces él no quería morir y tenía miedo a morir. Y esa era su gran necesidad. Y dice que un día pasó el director de la cárcel con un ayudante de él y sintieron un olor a perfume, una fragancia muy linda, muy deliciosa. Y salía precisamente de la celda de Alie. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿qué será esto? Y mandaron a revisar la celda, lo mandaron a revisar a Alie, este preso que estaba allí en la cárcel en Hong Kong, y le preguntaron a él qué era eso, y él no sabía nada, ni siquiera él estaba escuchando ese perfume. Entonces era todo algo extraordinario, porque todo ese olor estaba llenando la cárcel y salía precisamente de la celda donde estaba Alie preso. Y todos se preguntaban el por qué. Y cuando todos se fueron y después que revisaron la celda y lo revisaron a Alie, él también comenzó a preguntarse, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué este perfume? Entonces el Espíritu Santo le hizo recordar que la misionera le había dicho a él que ella iba a hablar con otros hermanos
para que estén orando los días miércoles por él, para que estén intercediendo, para que él se pueda entregar al Señor y para que, si él realmente no había hecho nada, pudiera ser libre de ahí de la cárcel. Y precisamente él recordó lo que le dijo la misionera, que los días miércoles oraban por él, y ese día era miércoles. Dice que más adelante Alies se entregó al Señor, luego fue bautizado con el Espíritu Santo, y dice que cuando llegó el turno de su juicio, el juez ni siquiera miró la causa y lo dejó libre, porque él era inocente, él no había matado a esa persona. Así que vemos allí, ¿no es cierto?, la importancia de la oración. Y la oración es como un incienso, ¿no?, que llega y que es un perfume agradable. Dice la palabra que cuando se mandó a preparar el incienso era, dice, un perfume aromático. Y precisamente ese incienso, el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba allí el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y él, tomando el incensario, tomaba ese incienso en su mano, lo ponía sobre el incensario en el fuego que había tomado del altar, y ese humo llenaba, esa fragancia y humo llenaba todo ese lugar santísimo que lo envolvía todo, y aún lo guardaba al sacerdote en ese lugar, que él podía entrar solamente una vez al año. Hermano, esa es la enseñanza de lo que es la oración. La oración es como un perfume, como un incienso, dice. Ahí en Apocalipsis dice que hay copas llenas de incienso, dice que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5. Y la palabra dice que a un ángel se le dio, en Apocalipsis capítulo 8, se le dio un incensario y se le dio más incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. Y el ángel, dice, subió a la presencia de Dios con esas oraciones. Y luego vino una respuesta de parte del cielo a la tierra. Hermanos, nosotros debemos orar y ejercer el rol de la oración e intercesión, que es muy importante para nuestra vida y es muy importante para la iglesia. Que Dios les bendiga mucho.